إطار تشكيلي. El segundo punto, los pilares de crecimiento y las oportunidades de inversión. النقطة الثانية أسس التنمية وفرص الاستثمار. El tercer punto es sobre el CERI, el Centro Regional de Inversión. النقطة الثالثة حول المركز الوطني للاستثمار الجهة. Como una institución al servicio de los inversores. بصفتها مؤسسة رهن إشارة المستثمرين. Quelques données démographiques. بعض المعطيات Como se dice, la organización territorial se articula sobre cuatro provincias: Ulmim, Tantar, Asanzak, 53 comunidades territoriales, una población de 433.000 habitantes, una tasa de urbanización de 64%, un PIB regional de 2.000 millones de dirhams en 2013. Tenemos infraestructuras, dos aeropuertos, dos puertas, red de carretera de más de 4.000 kilómetros, equipamientos sanitarios. Tenemos 10 establecimientos de formación y más de 1.500 titulados cada año. El sectores claves son sobre agricultura, turismo, pesca, artesanía e energías renovables y minas. Tenemos una posición geoestratégica muy favorable. Gracias a este posicionamiento, la región ofrece un vínculo entre el norte, el sur de Marruecos. Una posición geoestratégica entre llanuras del sur, aquí al norte, y el Sahara al sur. Ulmim Wadun se llama la puerta del Sahara. La puerta del Sahara. Y una apertura hacia África en enlace con Europa. Tenemos unas infraestructuras fortalecidas. El nuevo aeropuerto de Ulmim, por ejemplo, el aeropuerto de Tantar, dos puertos, el primero en Tantar, el segundo a Sidi. Y un proyecto muy importante, el proyecto de la autopista atlántica, Tisnit, Ulmim, Tantar, Larion y Dakhla. Alors, Monsieur Salah, si vous voulez bien faire la traduction, ce matin on a parlé du nouveau modèle de développement économique des provinces du Sud. Esta mañana hemos hablado del nuevo modelo de desarrollo de las provincias del sur. C'est un projet qui est très ambitieux. Es un proyecto muy ambicioso, doté d'investissements publics très importants. Dotado de una inversión pública muy importante. Et qui sont là pour renforcer l'attractivité de ces territoires. Destinado a reforzar la atractividad de la región. Alors la région de Gulmim-Wadnoun en bénéficie amplement. La región de Gulmim-Wadnoun se beneficia ampliamente de esta inversión. Il y a un contrat programme qui a été signé entre l'État et la région de Gulmim-Wadnoun. Y hay un contrato programa firmado entre el Estado y la región Gulmim-Wadnoun. Et à la clé d'un investissement de 5,5 milliards de dirhams. 5,5 milliards de dirhams. Con 5,5 millones de dirhams. Voilà, articulé autour de 14 axes. Articulado entre 14 ejes. Monsieur le Président a eu le privilège en février 2016 de le présenter devant Sa Majesté le Roi. El señor presidente de la región, Dr. Abdelrahim Baida, ha tenido el privilegio de presentarlo delante de Su Majestad el Rey Mohammed VI. Et de veiller à son exécution sur le terrain. Y de velar por su ejecución sobre el terreno. Alors l'importance de ce projet, la importancia de este proyecto, et de renforcer, contrato programa, entre autres,
le renforcement de l'attractivité de ce territoire. Es, en primer lugar, el refuerzo de la atractividad de la región. Tenemos un comité regional de clima de negocio creado en junio 2015. Es una colaboración entre pública y privada para la mejora sostenible del clima de negocio. Para los pilares de crecimiento, el primer sector es el turismo. Gracias a su potencial, la región está capaz de introducir en el mercado un producto turístico específico basado sobre el balneario en complemento del ecológico, el cultural, la aventura y la hidroterapia. A través de su contrato programa regional Visión 2020, la región tiene que introducir en el mercado 27 camas suplementarias en 2020. Tenemos 8 sitios con fuerte potencial, por ejemplo la Playa Blanca a 75 kilómetros al oeste de Gulmin, Huachvica a Tantan, Kabdra a Tantan, Merlech a Sidifni, la provincia de Sidifni, Wadluar al oeste, al sur-oeste de Tantan, y también el sitio de Wad Fatma a la provincia de Tantan. Para el sector de la pesca marítima, tenemos una flota importante y variada, una producción que supera de 100.000 toneladas, con un valor de casi 1.000 millones de dólares. Para la industria y la valorización de los productos del mar, tenemos 6 zonas industriales en Tantan y en Sidifni. Tenemos igualmente muchas oportunidades para el desarrollo de la acuicultura. El litoral de la región está conocido por sus muchas ventajas físicas y ecológicas. El plan de desarrollo de Tantan está en fase de estudio. El plan de desarrollo de Sidifni es en cours de lancement. Para las industrias de valorización de los productos del mar tienes muchas oportunidades de inversión. Por ejemplo, las unidades de valorización de los productos del mar, platos preparados, congelados o platos complementos listos para cocinar, productos aperitivos, etc. Sobre la agricultura, tenemos muchas oportunidades, pero hay que hablar sobre el cactus. La tunera. La tunera. Oligotuno. Alors nous avons une surface qui est très importante qui concerne ce type de plantation. Il est considéré aujourd'hui comme l'or vert qui est offert par la région. La tunera es considerada hoy día como el oro verde de la región. Voilà, et ça renferme des opportunités énormes au niveau de la valorisation. Pone oportunidades enormes en cuanto a la revalorización. Ça, c'est des exemples de produits qui sont offerts par notre territoire. Ejemplos de productos que ofrece la región et qui sont certifiés certificados avec des indications géographiques. con indicaciones geográficas. Por exemple, le miel. Ejemplo, la miel de la región. Qu'est-ce que c'est qu'on va citer? El couscous de los 5 productos, ¿eso es? Con 5 productos, ¿cierto? 5 productos. Et puis il y a le cactus d'Aïtbambra. Y luego está la tunera especial de Aïtbambra, que es la región de Sidifni. Nous avons des opportunités intéressantes au niveau de la valorisation
du lait d'origine canine. Tenemos una oportunidad importante en cuanto a la valorización de la leche de cabellera, Voilà, mais aussi au niveau de la viande canine, también en cuanto a la carne del camello. qui sont des produits à haute valeur ajoutée Son productos de alto valor et qui peuvent constituer des opportunités d'investissement au niveau international. y que pueden constituir sujetos de inversión internacional. Attaquons maintenant le volet qui peut intéresser notre ami qui a signalé ce matin qu'il est spécialiste au niveau des énergies renouvelables et des mines. Señor Anastasio. Voilà. Donc la région dispose d'un potentiel énorme au niveau de ce secteur. La región dispone de un potencial enorme a nivel de este sector. Il y a des filons très intéressants au niveau par exemple, de l'or, du zircon, du cuivre. Así hay oportunidades importantes en cuanto a metales como el oro, Voilà, el cobre, voilà, et qui ont une valeur, le cuivre, l'or, le cuivre et le zircon. Le zircon. Le zircon. Cobre, zinc. de sable. Igual español, igual. C'est des grains noirs de sable. Voilà. Sí. Et qui ont une valeur au niveau du marché des matières premières très intéressante. Y que tienen un valor muy importante a nivel mercantil, comercial, a nivel internacional. El zircón para hacer los móviles. Sí, el zircón indique que ça fonctionne dans le cadre des téléphones mobiles. Voilà. Par rapport aux énergies renouvelables, la région dispose d'un climat qui est très favorable Para los climas renovables, la región dispone de muchas oportunidades et qui offre des possibilités de développement au niveau de l'éolien et du solaire. y que ofrecen oportunidades de desarrollo a nivel de las energías eólicas y solares. Juste pour dire à notre ami que la vitesse du vent peut atteindre jusqu'à 10 mètres secondes sur des zones comme Tantan et Afalcati. Le dice al señor Anastasio en concreto que a veces, bueno, en la La zona de Tantán, La vitesse du vent peut atteindre 10 mètres la secondes. velocidad del viento puede alcanzar 10 metros Metros por segundo. por segundo. Et on a aujourd'hui des investisseurs de renommée mondiale qui sont intéressés par cette offre territoriale de notre région. Tenemos ahora mismo a nivel internacional inversores interesados a nivel mundial. Voilà, Por pour- último, ¿Cuántas horas de viento años de sable tiene eso? durante- Horas, años de sí, viento. durante Sí. el año. هذا سؤال الأستاذ أناستاسيو قال شحال من ساعة شحال من أيام ديال Normalmente se miden horas, años de viento. لأن هذا كان تيعلم قبيله هو تيسولني قلت له ما عنديش جواب ديال Et pour revenir sur l'institution que je dirige, Para volver a la institución que yo dirijo, nous avons 3 métiers principaux. tenemos tres profesiones principales. Voilà, donc l'aide à l'investissement. Ayuda a la inversión. Nous aidons les porteurs de projets à préparer leurs projets d'investissement. En este caso ayudamos a los portadores de proyectos a realizar sus proyectos Et à leur octroyer les autorisations administratives nécessaires y a otorgarles las autorizaciones et necesarias. un accompagnement de proximité pour la réalisation de leurs projets. Y también un acompañamiento de cerca para la realización de sus proyectos. Voilà. Le deuxième volet concerne l'accompagnement au niveau de la création des entreprises. El segundo eje concierne la creación de las empresas. Nous appuyons les porteurs alors les créateurs d'entreprises dans toutes les démarches administratives. Ayudamos a los creadores de empresas en todos los trámites administrativos y jurídicos Jusqu'à la concrétisation de leur affaire sur le plan juridique, fiscal et social. hasta la concretización de sus proyectos a nivel jurídico, fiscal y social. Voilà, le troisième métier principal à mon sens, El tercer eje del Centro Regional de Inversión es c'est la promotion des opportunités d'investissement au niveau de notre territoire, la promoción de las oportunidades de las oportunidades d'investissement, de inversión a nivel regional et d'œuvrer au jour le jour dans l'amélioration du climat des affaires de la offerte par la région. velar día a
diario para la realización de estos proyectos. Nous avons eu le plaisir de faire partie de l'équipe qui avait accompagné le président en décembre lors de sa visite aux îles Canaries. Hemos tenido el placer y el gusto de acompañar al señor presidente en el momento de su visita a las Islas Et Canarias. nous avons eu une belle opportunité pour promouvoir les opportunités d'investissement qu'offre notre région, surtout dans le domaine du tourisme. Y tenemos perfectas oportunidades para promocionar proyectos principalmente a nivel de turismo. À l'occasion de la tenue del Foro de Turismo a Maspalomas. Con motivo de la celebración del Foro de Turismo en Maspalomas. Gracias por su atención. Shukran. Gracias, señor presidente, por esta exposición interesante. Y el señor presidente dice que está a su disposición para cualquier pregunta y para cualquier explicación para ir en adelante con estos proyectos. Bueno, sí, yo le quería preguntar, el aeropuerto, el Tantan es militar, ¿no? Est-ce que واش المطار ديال طنطان عسكري؟ C'est pour les aéroports des provinces du Sud. Au départ, ils ont une connotation militaire, mais après, les pouvoirs publics ont transmis ces aéroports en aéroports civils. Bien. Vous avez des aérogars au niveau d'un aérogare civil. Au niveau de Guillemot, il y a un aérogare qui est civil, mais actuellement, on a un aérogare international au nord des grandes villes marocaines, des grandes régions, qui va être normalement les travaux. Sí, para responder a su pregunta, efectivamente esos aeropuertos inicialmente eran militares, pero a continuación han sido cedidos a los servicios públicos. Les pouvoirs publics ont transmis l'affectation de ces aéroports civils et ils ont déclenché des infrastructures d'accueil à caractère. C'est le cas de Guillemot, l'aérogare. Normalement, les travaux vont être fin juin et l'inauguration de l'aéroport va être incessamment. Sí, C'est un aérogare de 7000 m². Se han otorgado infraestructuras necesarias para desarrollar estos aeropuertos. Para empezar a construir. Para empezar a construir. El ejemplo que aplicativo del ejemplo es el de Guillemot, por el que se han puesto a su disposición el dinero necesario para desarrollar. Y el programa que tienen cuando se acaba la inversión y cuando empiezan a poner actividad. Sí. انتهى الانتهاء الاشغال وانتهت السير. Ça va être achevé en juin 2020. Los trabajos están en curso y terminan en el mes de junio. C'est un aérogare, quand vous êtes rentré d'Agadir, c'est un grand bâtiment qui était sur la droite. Sí, está a la derecha de la carretera llegando a Guillemot. ¿Y tienen ya previsto servicios internacionales? Oui, c'est un aérogare international. Pero ya hay líneas, ya hay compañías. Ya hay compañías aéreas que ya... Hay compañías, ou est-ce qu'il y a des compagnies Normalement, parmi les objectifs du passage de M. le Président aux îles Canaries, c'était d'avoir deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'avoir une connexion maritime entre la région de Guillemot et les îles Canaries, et une connexion aérienne entre les îles Canaries et la région. Entre los objetivos de la visita del presidente de la región a Gran Canaria, a Canarias, figura el restablecimiento de la conexión marítima y a través del puerto de del puerto de Port. On a deux ports. La Sidi Ifni, comme ça a été expliqué au niveau de l'exposé de M. Sidi Ifni et Tantan. Normalement, on est en contact dès le retour de M. le Président au Maroc. On est rentré en contact avec le ministère de l'équipement pour voir quelles sont les possibilités techniques pour pouvoir domicilier des bateaux de plaisance qui peuvent assurer la connexion entre la région de Guillemot
la région de Las Palmas. Sí, son más detalles a propósito de la vía marítima, la conexión marítima. Cuando tuvo lugar la visita, que es decir, del señor presidente a Canarias, fue precisamente estudiar la posibilidad de incrementar esta conexión marítima desde el punto de vista técnico. C'est l'aéroport El aeropuerto de Guilmim, cuyos trabajos terminan en junio. Ça, c'est à l'intérieur, c'est achevé. Sí, sí. On est là, la phase essai. Estarían en la fase de ensayo. Phase d'essai. Donc c'est presque terminé. Donc normalement, on va être lancé, espérons, Inch'Allah, par Sa Majesté le Roi. ¿Y hay compañías aéreas interesadas? Sí, dice primero, luego le hago la pregunta, que va a funcionar dentro de breve tiempo, a lo mejor lo inaugura el mismo rey, Su Majestad el Rey Mohammed VI próximamente. تيسول واش كاينين شركات مهتمه علاش كتيشير Normalement, il y a une connexion actuellement, 5 jours sur 7, qui est sur Casablanca Guelmim, par l'ARAM, la Royal Air Maroc. Nous, sí, dice que actualmente hay una conexión aérea asegurada por la Royal Air Maroc, que es la principal compañía marroquí, Casablanca, Las Palmas. Las Palmas. Notre passage à l'île de Tenerife, le Monsieur le Président a eu des discussions avec les responsables officiels de Tenerife. Le souhait, c'est d'avoir une connexion aérienne entre Tenerife et la région de Guelmim. Et on avait, à Madame Dalia, on avait montré l'intérêt de la région de rentrer en contact avec Binter. Sí, confirma que cuando tuvo lugar la visita del señor presidente a Canarias, entre las otras cosas que se discutieron fue la conexión aérea entre Tenerife y Guelmim. Comme ça a été dit dans la déclaration de M. Loueli, la région va être, parce que le désenclavement, ça passe par la voie terrestre, la voie aérienne et la voie maritime. Normalement, pour la voie terrestre, ça a été lancé par Sa Majesté à Dakhla. La voie rapide, les appels d'offres vont être lancés au mois d'avril. Si vous êtes intéressé, les appels d'offres internationaux pour le lancement de la voie express entre Tiznit et la région de Guelmim. La voie maritime, nous, on est en train de préparer des dossiers techniques pour pouvoir les partager avec vous. Et la voie aérienne, normalement, la question qui a été posée par nos partenaires canariens, c'est le lancement de l'aéroport. Donc on est en train de préparer un dossier pour le soumettre également à vos soins pour pouvoir partager la solution de désenclavement aérien. Voy a intentar resumir, porque son muchas ideas. Primero, en la idea anterior, cuando la visita del presidente a Canarias, la compañía contactada ha sido Binter, no lo he dicho, Binter Canarias, que funciona ya a nivel de varios aeropuertos de Marrakech y Agadir en concreto. Entre paréntesis, y Agadir, claro. Ahora, desde el punto de vista conectividad internacional con Guelmim, el señor director ha citado la vía express, cuyos ejemplos han visto en la propuesta, en la exposición, que en la foto se nota que está ya en práctica entre Tiznit y Dakhla. 1050 kilómetros. 8,5 millones de dirhams, que es una modesta suma, ¿no? Suma. Quiero decir, otra conexión es la conexión marítima y la conexión aérea, total que la región promete en cuanto a la conexión internacional, sobre todo con Canarias. No, falta un poco el tema marítimo. ¿Cómo Sí. está para... قال لك مازال ما عطيتوش تفاصيل حول ربط La capacidad del puerto y... Normalement, c'est des ports de pêche à la base. Sí, Normalmente son puertos de pesca, sí. inicialmente. Initialement. Normalement, les premiers contacts qu'on a avec les gouverneurs de Sa Majesté de CDI de Guelmim,
c'est de nous fournir des éléments sur les capacités d'accueil des deux ports, de IFNI et de... Y de Tantan. Sí. Sí, lo entendí, sí. Entendí. Sí. O sea, repitiéndolo. Estos puertos eran inicialmente de pesca, pero ha habido un contacto entre la presidencia de la región y los gobernadores de Tantan y de IFNI, para ver en qué medida hay capacidad suficiente para ampliar, disponibilidad para ampliar la capacidad de estos puertos. Y hay posibilidad. O es normalmente imkaniyat. Et normalement, c'est pas encore... En curso, están en curso. De hecho, Estamos pensando para un barco Ropax, barco Ropax de carga y pasaje. sí, واش تنهضروا على les bateaux de passage et de ça. Oui, actuellement, les bateaux Tantan, ils reçoivent les chalutiers de pêche, les chalutiers du commerce, mais le dimensionnement pour les navigations maritimes, c'est des bateaux un peu plus grands. Donc l'idée, c'est d'avoir, avec le ministère d'équipement, quelles sont les possibilités au cas où les structures d'accueil actuellement ne répondent pas à cet objectif, quelles sont les mesures à prendre par les pouvoirs publics pour pouvoir mettre à niveau ces ports pour pouvoir accueillir les connexions maritimes. Resumiendo, ahora la negociación está con el Ministerio de Equipamientos para ver en qué medida podemos, a partir de, por ejemplo, del puerto de Tantan, ver en qué medida se puede ampliar para acoger a barcos, buques. Para poner una rampa, una zona. Eso es, para que acaba de decir. El calado está bien, ¿no? ¿Qué calado tiene? La profundidad de قال لك aproximada. profondeur es un عمق الآن actualmente, ¿no? Sí, sí, Con sí. el proyecto. No, ahora. Ahora, para la 7 metros. 7 metros para el puerto de 138 mètres pour les bateaux. 138 mètres sur un tirant d'eau de 6 mètres. La La profondeur 6 mètres. 6, 7 metros. Sí, están justitos, sí. Pero a IFNI 5 metros. IFNI menos, 5. Bueno, الرملة. كيما نصدموا لو دابا باش تحيدها غير بزاف Sí. presque 5 millions درهم في العام. Se refiere a lo que habíamos hablado esta mañana, a saber la arena que eso, el problema, sí, el problema de la arena. no sabemos. Bueno, para una primera idea está muy bien, muchas gracias. قال لك كفكرة أولى مزيان شكرا على المعلومات. On transmet le dossier une fois on a la visibilité sur les détails techniques. Sí, les van a someter un dossier sobre esto, los detalles técnicos de este asunto.